Es más alto, más importante, más fundamental que su fin privado. Lo que es interesante percibir en los idos de los años 70, él de una manera muy interesante anticipa todo eso y huye a la análisis económica para que pueda no tomarles más tiempo. Un punto interesante. El análisis que surge en el relatorio final crea dos distinciones. Walter Habscheid, en su relatorio, analiza, divide el mundo en dos puntos. En un tema, derecho material, derecho procesal civil y orden constitucional, y analiza cómo el mundo mira a este tema, derecho material, derecho procesal y orden constitucional. En otro punto, analiza la idea del principio de justicia en el proceso como garantizador de un juzgamiento justo e equitativo. Walter Habscheid, contrariamente a lo que plantea Barbosa Moreira, dice, en los países en que se desea eso, en 1977, en que se sigue, en que se observa rígidamente un principio de justicia, estos países serían países de matriz social. Claro, esta dualidad ya no existe. Si existe, claro, existe, esta dualidad siempre existirá, pero ya no tiene la importancia, ya no divide las visiones de la gente como lo hacía. Pero el punto es, el principio de justicia, sobre el cual tanto hablamos como la manera de efectivar la Constitución, es algo que en aquella época era considerado como fuera de los estados liberales. Lo que Barbosa Moreira, en su relatorio brasileño, dice es no. El principio de justicia, el principio del juez activo, es una necesidad no de un sistema socialista o comunista, es una necesidad de los sistemas capitalistas, porque estos instauran, estos crean una dinamicidad en la sociedad que la hace tener situaciones que no se pueden prever con legislación. Y como en sociedades dinámicas la factibilidad es más grande, más perceptible que la legalidad, porque la ley viene después intentando abarcar los hechos. El papel del juez del proceso y del principio de justicia no se liga, no se conecta a la idea socialista, pero sí, sino que a la idea de una igualización, una consecuencia de la dinamización de las propias sociedades capitalistas. Este es un punto muy interesante y que nos ayudó mucho a comprender nuestra Constitución y nuestro proceso civil a la luz de nuestra Constitución. Bueno, son algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Espero que les guste este trabajo y espero que les sea interesante, porque a mí me pareció mucho. Muchas gracias, perdone por los errores a veces. Muchas gracias. Desde luego agradecemos el esfuerzo del profesor Thiago por darse no solamente a conocer en su idioma natural, sino en español, que pues merece un doble esfuerzo. Bueno, a continuación yo quisiera, antes de presentar a los ponentes, hacer una aclaración, porque en efecto
la ponencia denominada de la Constitución pragmática a la Constitución vinculante y los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano, corre a cargo de los profesores Héctor Elías Hernández Velasco y Orlando Pardo Martínez de Colombia. Han decidido que sea el profesor Héctor Elías Hernández quien haga la exposición y pues haremos simplemente mención muy breve de los elementos curriculares de ambos. El doctor Héctor Elías Hernández Velasco es profesor asociado, Escuela de Derecho y Ciencia Política, Universidad Industrial de Santander, magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho. El profesor Orlando Pardo Martínez, profesor asociado, Escuela de Derecho y Ciencia Política, Universidad Industrial de Santander, historiador, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Entonces vamos con ello a compaginar esta ponencia y si es tan amable el maestro, el profesor Héctor Elías Hernández de iniciar. Bueno, muchísimas gracias, agradeciendo pues la invitación de tan importante evento. Esta ponencia pues es presentada en coautoría con el profesor Orlando Pardo en torno pues a lo que significa para Colombia la existencia de una constitución en el año 1991. Colombia en el año de 1991 expide una nueva carta política, carta constitucional que se constituye en, digámosla, en ruptura, en un proceso del formalismo jurídico que se había forjado en Colombia desde el mismo proceso de la independencia. Nosotros vemos la importancia de la Constitución del 91 como esta norma, porque es norma de normas, como reza el artículo 4 de la Constitución y como reza el artículo 230 de la Constitución, en el cual los jueces en sus providencias están sujetos al imperio de la ley. Y donde fundamentalmente nos da a entender a nosotros la Carta Política del 91 que un ordenamiento jurídico no solamente está compuesta por reglas, sino que también hay valores, hay principios y en último término también van a tener efectos vinculantes erga omnes, a los cuales ningún juez puede sustraerse para o sobre pretexto de denegación de justicia ante la inexistencia de norma. En este contexto de la Constitución Política de 1991 es la que nosotros intentamos desarrollar en esta ponencia y lo que venimos desarrollando a nivel de investigación, porque esto es una propuesta pues financiada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, Colombia, donde nosotros queremos ver ese proceso de cómo se da, digamos, la evolución histórica en el constitucionalismo colombiano y la ruptura de ese formalismo que, como ya inicialmente les planteaba con la Constitución del 91. Colombia inicia su vida independiente pues desde 1810, posteriormente viene el proceso de reconquista, posteriormente vendrá la expedición de la primera Carta Política del año de 1821 y a partir de este momento Colombia inicia un proceso, digamos, de estructuración de un ordenamiento jurídico a la luz de unas cartas políticas. Colombia desde estas primeras cartas pues ha tenido carta constitucional en 1821, en 1830, en 1832, en 1843, 1853, 58, 63, 86 y hasta la Constitución de 1991. En todo este contexto histórico de cartas políticas donde pues han aflorado conflictos que hoy todavía nosotros lo tenemos latente, en el siglo XIX pues la característica fundamental fue un enfrentamiento entre federalistas y centralistas, van a primar pues en un centralismo de Estado a partir del año de 1886 y a partir de este momento pues nosotros nos metemos en un régimen muy fuerte, en un centralismo de Estado muy rígido, donde en el sistema de fuentes del derecho, si uno lo analiza, pues primaba una exégesis o digamos, un exacerbado formalismo en el sistema de fuentes del derecho, donde únicamente al juez le era dado tomar la regla que estaba en una ley y no le era dado crear ningún tipo, es decir, no tenía ningún tipo de discrecionalidad. En ese contexto del año de 1886 al año de 1991, para hacernos un poco el esquema histórico en el cual nosotros nos movemos, pues se empiezan a expedir, digamos, algunas normas que intentan romper ese exacerbado formalismo. En Colombia, en el año 1887 se expidió la ley 153, donde por primera vez en el constitucionalismo colombiano se va a hablar de la existencia de la analogía, de la existencia de los principios generales del derecho y donde por primera vez se habla de la supremacía de la Constitución política, aunque
era una norma, si lo entendemos desde la óptica de la materialización de los derechos en la Carta del 86, pues era un poco de letra muerta, toda vez que la misma norma rezaba que una ley posterior se reputara constitucional, con lo que dejaba sin piso esto de la existencia de la supremacía de la Constitución. A nosotros en el desarrollo de la investigación y como una forma, digamos, de ruptura del formalismo en que se sumió pues el Estado colombiano, siguiendo en muchas materias, digamos, los postulados del Código Napoleónico de 1804, don Andrés Bello, que es el codificador para Colombia, o Teixeira de Freitas en Brasil, o Vélez Sarsfield en Argentina, pues nosotros seguimos exactamente la misma tradición francesa, en el cual pues la limitación del juez es muy grande, porque el juez debe, como ya lo insistía, acogerse estrictamente al imperio de la ley, como decía Montesquieu. Pero a partir de ese año de 1887 se inicia ese proceso que lo llamo de alguna forma de ruptura, que va a tener pues un aditamento en el año de 1910 con un acto legislativo en el cual se le concedió supremacía a la Carta Constitucional y donde aparece por primera vez la acción pública de inconstitucionalidad. Es decir, para 1910 ya existe una acción pública de inconstitucionalidad con una competencia en la Corte Suprema de Justicia. Supremacía que se va a mantener en la sala plena de la Corte Suprema hasta el año de 1968, cuando se crea una sala constitucional de la Corte Suprema, hasta el año de 1991, donde se crea la Corte Constitucional Colombiana. Ese punto de 1910, nosotros le hacemos un aditamento en el año de 1935, donde gracias a la jurisprudencia seguíamos un poco esa teoría de la doctrina legal probable que venía de Europa, obviamente siguiendo esas máximas del recurso extraordinario de casación, pues aparece en 1935 una corte que se dio en llamarse la Corte de Oro, que fundamentalmente permitió que los jueces a la hora de administrar justicia no solamente tuviesen en cuenta el imperio de la ley, sino que también pudiesen echar mano de los principios generales del derecho, como el error común, como el fraude a la ley, como la imprevisión de los contratos, como la buena fe, etcétera, el abuso del derecho, adicionalmente, el enriquecimiento sin justa causa. Estos principios, junto con el control constitucional, pues son los aditamentos que gradualmente en el ordenamiento colombiano se van dando para que los jueces vayan teniendo mayores herramientas a la hora de tomar decisiones, porque si nosotros entendemos este tipo de normas como los principios generales, pues son normas que no tienen un supuesto de hecho, como sí lo tienen las reglas, y obviamente aquí los jueces tuvieron que, pues tomando la tradición francesa, tomando teorías o máximas incluso, que hundía sus raíces en el derecho romano, como el enriquecimiento sin justa causa con la acción in reverso, o la teoría del abuso del derecho, la Corte Suprema de ese año pues va a dar vida y va a dar la recepción a estos principios generales del derecho. Hasta este momento histórico pues nosotros ya tendríamos una supremacía de la Constitución en el año de 1910 y tendríamos el reconocimiento de los principios generales del derecho. En ese contexto nosotros pues vamos en el estudio hasta el año de 1991 para mirar el papel que juega por un término, pues obviamente el papel de la Corte Constitucional como máximo órgano que ejerce el control, porque nosotros en Colombia pues tenemos un control mixto, tanto difuso como concentrado. En Colombia pues los jueces tienen y pueden aplicar o dejar de aplicar una norma cuando resulte abiertamente violatoria de una norma de superior jerarquía, es decir, hago referencia a la sección de inconstitucionalidad. En ese marco de jerarquía normativa, de principios generales del derecho, con la jurisprudencia creativa, si lo podemos llamar, de la Corte Suprema de Justicia, pues nosotros asistimos a la Constitución de 1991, donde fundamentalmente se le da digamos una mayor relevancia y una aplicación directa a esto de la supremacía de la Constitución, porque ya si recuerdan desde 1910 nosotros tenemos acción pública de inconstitucionalidad y obviamente a partir de 1991 en la presentación de demandas de inconstitucionalidad pues incluso tienden a desbordar esa participación que los ciudadanos hacen en el control del sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces en ese contexto tendríamos una supremacía y una constitucionalización que también lo trabajamos de diversas áreas del derecho, como significa el Código Civil colombiano, en el cual a través de la acción pública de inconstitucionalidad y a través del precedente que la Corte Constitucional ha venido sentando, pues se han creado y obviamente se ha permitido que a falta de reformas sea esta supremacía de la Constitución la que haya permitido, digamos, hacer procesos de adecuación
como el Código Civil. El Código Civil, gracias a las demandas de inconstitucionalidad, ha permitido que se haya hecho una adecuación a la nueva realidad jurídica. Cuando uno habla de ciertas expresiones que eran propias de un ordenamiento civil, como era el del siglo XIX, como la palabra loco, mentecatus, furioso, pues son palabras que en cierta medida llevan una carga discriminatoria. A través de la presentación de demandas de inconstitucionalidad, pues este alto tribunal ha venido manifestándose o pronunciándose y dejando sin piso estas expresiones, tratando de gestar un lenguaje mucho más incluyente. En otras materias, en el título de los bienes, esas expresiones como en las servidumbres de ejercer los derechos absolutamente, ya sabemos que el ejercicio era propio de esas teorías liberales individualistas del siglo XIX, pues la Corte Constitucional también ha tenido que ver, a través de esas demandas, de corregir, digamos, ese manejo del lenguaje cuando se pronuncia acerca del derecho de dominio, propiedad o de las servidumbres como un derecho real y en el cual una persona, al imponer un gravamen, no puede ejercer absolutamente esos derechos. Esas expresiones, pues, gradualmente han sido sacadas del ordenamiento constitucional, también cuestiones sobre filiación, cuestiones en materia de sucesiones, con lo que nosotros asistimos a un proceso de constitucionalización del derecho en materia del derecho civil, junto con los principios generales del derecho que de ser meras normas residuales, a falta de norma aplicable, se aplicaban los principios generales, pero hoy a la luz de la Constitución del 91 nosotros encontramos cómo existen muchos principios que hoy en día adquieren el rango de norma de aplicación directa y a los cuales los jueces tienen que recurrir, ya no siendo norma supletoria, sino norma de aplicación directa, todo en aras de evitar lagunas, de denegación de justicia y en aras de buscar la materialización del derecho, de la justicia. En esa medida nosotros tenemos principios como la buena fe en el artículo 83, en el cual cualquier tipo de relación jurídica, materia de acto, negocio jurídico, tiene que primar el sentido de esta máxima de la buena fe. También en el artículo 95 para nosotros algo que era una teoría francesa y principalmente la teoría de Josserand con su teoría del abuso del derecho, que había sido ya, como les decía, en 1935 traída al ordenamiento jurídico colombiano, encontramos cómo hoy por hoy en la Constitución del 1991 nos habla que nadie puede ejercer en forma absoluta sus derechos, con lo que nos pone pues un límite en el ejercicio de cualquier tipo de derecho, ya sea en materia del derecho de las acciones, en los denuncios, en materia de derecho penal, incluso en las acciones de tutela, porque la acción de tutela como mecanismo acá en México, pues el derecho de amparo, nosotros sería la acción de tutela del artículo 86, también uno puede llegar a ejercer en forma abusiva la acción de tutela. La Corte Constitucional se ha venido manifestando que incluso en la acción de tutela, en las demandas de inconstitucionalidad, en los estados de sección, puede llegar a darse el abuso de esta posición o el ejercicio abusivo de los propios derechos que una persona tiene. También figuras como el enriquecimiento sin justa causa ha sido una forma de constitucionalización porque nadie puede incrementar su patrimonio a expensas del patrimonio de otra persona. Lo que era una simple acción en materia de derecho civil como la acción in reverso, hoy pasa a ser y a tener un rango de orden constitucional y hoy por hoy a nadie le es dado, cierto, enriquecerse en forma injustificada. Este hecho de existir un control, una jerarquía, unas acciones, a nosotros nos permite ver que hoy por hoy la Constitución de 1991 para Colombia ha marcado, lo llamo un segundo, también el profesor Diego López Medina lo llama una ruptura, una segunda etapa de ruptura del proceso del formalismo jurídico exacerbado que había primado hasta 1935 y ahora hasta el año de 1991. Entonces nosotros en este estudio estamos mirando los principios generales del derecho y miramos nosotros el alcance que estos principios hoy por hoy tienen a la luz de la Constitución de 1991, en lo cual pues nosotros contamos con unos tipos de acciones de protección de derechos fundamentales, ¿cierto? La Carta de Derechos Fundamentales en la Constitución del 91 no es una carta cerrada, es una carta abierta en la cual pues existen derechos que no solamente están en el título segundo de los artículos 11 al 41, sino que hay otros derechos a los cuales las personas pueden recurrir toda vez que se le vean vulnerados sus derechos fundamentales. Ello gracias a entender que un ordenamiento jurídico no solamente está entendido a partir de unos supuestos de hecho y unas consecuencias, es decir, de unas reglas, sino a partir del reconocimiento de unos principios y unos valores que también hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano y se constituyen en norma que evitan cualquier tipo de denegación de justicia. Muchas gracias.
A continuación, vamos a escuchar la ponencia a cargo del profesor Luis Arturo Ramírez Roa de Colombia. La ponencia se denomina Jurisdicción Constitucional. Él es profesor universitario, conferencista nacional e internacional, abogado, ingeniero industrial. Cuenta con 3 especializaciones en Derecho Penal, Derecho Administrativo, Contratación Estatal, e igualmente cuenta con 2 maestrías en Derecho Penal y Derecho Procesal Constitucional. Por favor. Gracias, señor presidente, muy amable. Yo primero que todo quiero felicitarles a ustedes por este curso intensivo de glúteos que llevan a esta hora, porque estar todo el día aquí, pues es terrible. Y es importante considerar lo siguiente, que nosotros como protagonistas y activistas de defensores de los derechos humanos, mira los que los sometemos a ustedes y nos sometemos nosotros mismos. Es paradójico. Y adicionalmente he escuchado a todos a mis antecesores quejarse por el tiempo que nos dan para poder decir algunas cosas acá. Porque pues el tiempo es muy limitado y incluso ya me estoy robando como 3 minutos. Bueno, jurisdicción constitucional. Nosotros venimos escuchando, seguramente desde nuestra formación de pregrado en el derecho y los que están en formación, hablar de constitución, hablar de derechos humanos, hablar de paz, hablar de violación de derechos, hablar de valores, hablar de principios, hablar de convencionalidad y de una serie de términos que el lenguaje nosotros, afortunadamente, como es tan rico el español, nos da para diferentes acepciones e interpretaciones y conceptualizaciones. Y aquí escuchamos nosotros, y lo venimos pregonando hace años, de la constitucionalidad de los derechos. Pareciera ser que si existe la Constitución en un país y que ya no existe pues ese concepto del Estado liberal, sino de los estados sociales de derecho, pues con eso decimos todo, porque ¿qué es un Estado? Si nosotros analizamos los elementos que constituyen un Estado, si nosotros analizamos los elementos que constituyen un Estado social, y si nosotros analizamos también las diferentes vertientes de qué es un Estado de derecho, pues ahí lo tenemos todo. Y vemos cómo la violación de los derechos humanos desde el punto de vista teológico se empieza desde la creación. Vemos cómo por allá Caín mató a Abel. Bueno, eso cuenta la historia bíblica. También que a Jesucristo lo crucificaron. Y uno de lo primero que se pregunta, si es una decisión del pueblo, el sacrificio de Jesucristo es una decisión democrática. Bueno, hay que discutirlo. Y vemos cómo el profesor Boris esta tarde nos acaba de recordar la historia. Cuando llegaron del otro lado del charco, como les decimos nosotros, a conquistarnos a nosotros los indios aquí, pues no nos creían seres humanos. Mire que hasta hace poco consideraron en Bolivia que los indios tenían alma. Entonces miren cómo tenemos nosotros una serie de elementos. O sea, aquí no estamos descubriendo nada. Aquí no, lo único que nosotros hacemos es recordar la historia y materializar lo que siempre ha pasado. Hoy pareciera ser, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que la constitucionalización de los derechos nos va a salvar el mundo. Es igual que desde el punto de vista penal creer que la tipificación de los delitos acaba la delincuencia, ¿no? Que es la panacea, cuando eso no es cierto. Entonces, tenemos y abogamos por la creación de la jurisdicción constitucional y uno se pregunta, y bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Existe o no existe? ¿Y para qué? Y la mayoría de los estados, tal como lo acaba de recordar también el profesor de Santander, mi conciudadano colombiano, por allá desde 1910 en Colombia empezamos nosotros a gritar y a pedir el Tribunal Constitucional. Y mucho más antes,
y usted como santanderiano lo saben más, José Acevedo y Gómez en 1810, por allá dijo, si aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, ¿no? Entonces, acá también estamos en este momento en algo que nos está llamando a aprovechar este momento de efervescencia y calor, donde por todos, de oriente a occidente, de norte a sur, se escucha hablar de jurisdicción constitucional, de control constitucional, de control de convencionalidad, de control de los tratados. Yo me aparto de esa palabra control, porque es que controlar es decir no lo haga.